61. ¿Cuál de los siguientes agentes fue el primer fármaco antilinfocito del cual impulsó el avance de las cirugías de trasplante? B. Ciclosporina. Inmunosupresión en trasplantes. Subtema 1. Historia y agentes pioneros. 1. ¿Qué agente se considera el primer fármaco antilinfocito T que impulsó el avance de la cirugía de trasplantes? Respuesta: la ciclosporina. Fue el primer fármaco selectivo contra los linfocitos T, permitiendo un control eficaz del rechazo agudo y marcando una era moderna en los trasplantes. 2. ¿Cuál fue el principal avance de la ciclosporina sobre la azatioprina? Respuesta: la selectividad. Mientras la azatioprina era un antiproliferativo no selectivo, afectaba a todas las células en división, la ciclosporina actuaba de forma específica inhibiendo la activación de los linfocitos T, mejorando la eficacia y reduciendo algunos efectos secundarios. 3. Antes de la ciclosporina, ¿qué régimen inmunosupresor se utilizaba? Respuesta: se utilizaba la combinación de azatioprina y esteroides. Este régimen era menos específico y más tóxico, con resultados inferiores en la prevención del rechazo. 4. ¿La azatioprina es un fármaco selectivo para linfocitos T? Respuesta: no. La azatioprina es un análogo de las purinas que inhibe la síntesis de bases nitrogenadas, afectando a cualquier célula en rápida división, linfocitos, pero también células de la médula ósea, epitelio intestinal, etc., por lo que no es selectiva. Subtema 2. Inhibidores de la calcineurina, CNI. 5. Nombra los dos inhibidores de la calcineurina, CNI, principales. Respuesta: ciclosporina y tacrolimus. 6. Describe el mecanismo de acción de los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. Respuesta: el fármaco se une a su proteína inmunofilina intracelular, ciclosporina a la ciclofilina, tacrolimus a la FKBP12. Este complejo fármaco-inmunofilina inhibe la enzima calcineurina. La calcineurina desfosforila e activa el factor de transcripción FAT, factor nuclear de células T activadas. Al inhibirse la calcineurina, el MFAT no puede translocarse al núcleo. Como consecuencia, se bloquea la transcripción de genes cruciales para la activación de linfocitos T, como las interleucinas, EJ. IL-2. 7. ¿Qué vía de señalización de los linfocitos T bloquean específicamente los CNI? Respuesta: bloquean la vía de señalización del receptor de células T, TCR, dependiente de calcio que conduce a la activación de genes de citocinas. 8. ¿Cuál es la principal diferencia en la unión a proteínas entre ciclosporina y tacrolimus? Respuesta: la ciclosporina se une a las ciclofilinas, mientras que el tacrolimus se une a las FKBP, proteínas de unión a FK506. 9. Menciona dos efectos adversos nefrotóxicos compartidos por la ciclosporina y el tacrolimus. Respuesta: nefrotoxicidad aguda, vasoconstricción arteriolar aferente, reduciendo el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, TFG. Nefrotoxicidad crónica, fibrosis intersticial y atrofia tubular. 10. Además de la nefrotoxicidad, nombra tres efectos adversos comunes de los CNI. Respuesta: hipertensión, neurotoxicidad, temblor, cefalea, convulsiones, e hiperglucemia /diabetes mellitus postrasplante, más frecuente con tacrolimus. 11. ¿Qué CNI se asocia más frecuentemente con hipertricosis y gingivohiperplasia? Respuesta: la ciclosporina. 12. ¿Qué CNI tiene una mayor potencia y se asocia con una menor incidencia de rechazo agudo, pero con mayor riesgo de diabetes postrasplante? Respuesta: el tacrolimus. Subtema 3. Antiproliferativos /antimetabolitos. 13. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la azatioprina? Respuesta: es un análogo de purinas que se metaboliza a mercaptopurina. Se incorpora al ADN en replicación, inhibiendo la síntesis de bases nitrogenadas, por lo tanto, la síntesis de ADN y ARN. Esto frena la proliferación de linfocitos y otras células de rápida división. 14. ¿Cuál es el principal efecto adverso hematológico de la azatioprina? Respuesta: mielosupresión, leucopenia, trombocitopenia, anemia aplásica.
15. ¿Cuál es el mecanismo de acción del micofenolato, mofetil o sódico? Respuesta. Inhibe de forma selectiva y no competitiva la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, IMPDU. Esta enzima es crucial para la síntesis de novo de guanosina, un nucleótido esencial para la proliferación de linfocitos T y B. 16. ¿Por qué el micofenolato es más selectivo que la azatioprina? Respuesta. Porque los linfocitos dependen casi exclusivamente de la vía de novo para sintetizar purinas, mientras que otras células pueden utilizar vías de rescate. Al inhibir la IMPDU, se afecta predominantemente a los linfocitos. 17. Nombra los principales efectos adversos gastrointestinales del micofenolato. Respuesta. Diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. También puede causar leucopenia. Subtema 4. Inhibidores del mTOR, diana de rapamicina en mamíferos. 18. Nombra los dos principales inhibidores del mTOR. Respuesta. Sirolimus, rapamicina y everolimus. 19. Describe el mecanismo de acción del sirolimus, rapamicina. Respuesta. El sirolimus se une a la FKBP12, igual que el tacrolimus. Sin embargo, el complejo sirolimus FKBP no inhibe la calcineurina. En su lugar, este complejo se une e inhibe a la proteína mTOR. La inhibición de mTOR bloquea las vías de señalización que conducen a la progresión del ciclo celular, traducción de ARNM, y a la proliferación de linfocitos T en respuesta a la IL-2. 20. ¿Por qué los inhibidores de mTOR no son nefrotóxicos como los CNI? Respuesta. Porque su mecanismo de acción es completamente diferente. No afectan a la calcineurina ni a la señalización intracelular de calcio en las células del músculo liso vascular renal, por lo que no producen vasoconstricción. 21. Menciona dos efectos adversos característicos de los inhibidores de mTOR, sirolimus/everolimus. Respuesta. Dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Retraso en la cicatrización de heridas. Neumonitis intersticial. Trombocitopenia/leucopenia. 22. ¿Qué ventaja tienen los inhibidores de mTOR en relación con el cáncer postrasplante? Respuesta. Tienen propiedades antiproliferativas y antitumorales, por lo que se utilizan en regímenes que permiten reducir la dosis de CNI para disminuir el riesgo de recurrencia de ciertos cánceres, EJ. Carcinoma de células renales, o para tratar neoplasias postrasplante como el sarcoma de Kaposi. Subtema 5. Corticosteroides. 23. ¿Cuál es el mecanismo de acción inmunosupresor de los corticoides, EJ? ¿Prednisona? Respuesta. Genómico. El corticoide se une a su receptor citoplasmático, el complejo se transloca al núcleo y suprime la transcripción de genes proinflamatorios, EJ. IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alfa. También induce la síntesis de antiinflamatorios como la annexina 1. No genómico. Efectos rápidos a través de mecanismos no genómicos en la membrana celular. 24. Nombra 4 efectos adversos a largo plazo del uso de corticoides. Respuesta. Síndrome de Cushing iatrogénico. Hiperglucemia/diagonal diabetes mellitus. Osteoporosis y necrosis avascular, EJ. Cabeza femoral. Cataratas y glaucoma. Retraso en la cicatrización de heridas. Dislipidemia. Hipertensión. 25. ¿Por qué se intenta reducir o suspender los corticoides, política de steroid withdrawal, a largo plazo en pacientes trasplantados? Respuesta. Para evitar sus numerosos y graves efectos metabólicos, cardiovasculares y óseos a largo plazo, siempre que el riesgo de rechazo sea bajo. 26. Clasifica los agentes de terapia de inducción según su tipo de anticuerpo. Respuesta. Anticuerpos policlonales, globulina antitimocito, ATG. Anticuerpos monoclonales. No biolíticos, agotadores de linfocitos anti-CD3, muromonab CD3, o KT3, en desuso, anti-CD52, alemtuzumab. Biolíticos, no agotadores/diagonal bloqueadores anti-IL-2R, basiliximab, daclizumab. 62. ¿Cuál de estos parásitos se asocia a la apendicitis aguda?
B. Ascaris. Parásitos y apendicitis aguda. Subtema 1. Conceptos generales y mecanismos fisiopatológicos. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual un parásito puede desencadenar una apendicitis aguda? Respuesta: la obstrucción de la luz apendicular. El parásito actúa como un cuerpo extraño que bloquea el drenaje normal, lo que lleva a un aumento de la presión intraluminal, isquemia de la pared, proliferación bacteriana e inflamación. Pregunta 2. Además de la obstrucción mecánica, ¿qué otro mecanismo patogénico puede contribuir a la apendicitis por parásitos? Respuesta: la respuesta inflamatoria local directa que el parásito o sus huevos provocan en la mucosa del apéndice. Pregunta 3. ¿La apendicitis de origen parasitario es más común en qué grupo de edad y en qué contextos geográficos? Respuesta: es más prevalente en niños y en regiones tropicales y en vías de desarrollo con condiciones sanitarias deficientes y altas tasas de parasitosis intestinal. Pregunta 4. ¿Por qué el diagnóstico de apendicitis parasitaria suele ser preoperatorio o incidental? Respuesta: porque sus síntomas son indistinguibles de los de una apendicitis aguda clásica, dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, leucocitosis. El hallazgo del parásito suele ser durante la cirugía o en el examen histopatológico del apéndice extirpado. Subtema 2. Ascaris lumbricoides y apendicitis. Pregunta 5. ¿Cuál es el parásito más frecuentemente asociado a la apendicitis aguda? Respuesta: Ascaris lumbricoides. Pregunta 6. ¿Qué característica del Ascaris lumbricoides lo convierte en un agente obstructivo común? Respuesta: su gran tamaño, puede medir de 15 a 35 cm de largo, y su capacidad de migración dentro del intestino. Pregunta 7. ¿Cómo puede un solo gusano de Ascaris causar apendicitis? Respuesta: al migrar hacia el ciego y alojarse en la luz del apéndice, actuando como un tapón y obstruyéndolo. Pregunta 8. ¿Qué complicación adicional puede ocurrir si Ascaris obstruye el apéndice? Respuesta: puede causar perforación apendicular debido a la necrosis de la pared por la presión y la isquemia. Pregunta 9. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico estándar para la apendicitis aguda por Ascaris? Respuesta: la apendicectomía, extirpación del apéndice. Pregunta 10. Además de la apendicectomía, ¿qué tratamiento adicional es crucial en estos pacientes? Respuesta: la administración de antihelmínticos, como albendazol o mebendazol, en el postoperatorio para eliminar cualquier parásito adulto remanente en el intestino. Subtema 3. Otros parásitos asociados, causales y no causales. Pregunta 11. Además de Ascaris, nombre otros 2 helmintos, gusanos, que pueden asociarse a apendicitis. Respuesta: Enterobius vermicularis, Oxyuro, y Taenia sp. Tenia. Pregunta 12. ¿Cuál es el parásito que, a pesar de ser muy común, se encuentra con frecuencia como un hallazgo incidental en las apendicectomías y su rol causal es controvertido? Respuesta: Enterobius vermicularis, Oxyuro. Pregunta 13. ¿Por qué el rol de Enterobius vermicularis en la apendicitis es controvertido? Respuesta: porque en la mayoría de los casos no causa obstrucción ni una reacción inflamatoria significativa, y se lo encuentra en apéndices que no presentan inflamación aguda. Pregunta 14. ¿Qué protozoo, a pesar de causar diarrea, no se asocia típicamente con apendicitis aguda obstructiva? Respuesta: Giardia lamblia. Pregunta 15. ¿Por qué Giardia lamblia no es una causa común de apendicitis? Respuesta: porque es un protozoo flagelado de tamaño microscópico que no causa obstrucción mecánica de la luz apendicular. Se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no del apéndice. Pregunta 16. Los anquilostomas, Ankylostoma duodenale o Necator americanus, son una causa común de apendicitis. ¿Por qué? Respuesta: no. Porque su localización habitual es el duodeno y yeyuno, donde se adhieren a la mucosa para alimentarse de sangre, y no migran al ciego o apéndice para causar obstrucción. Pregunta 17. Mencione un parásito cuya presencia en el apéndice pueda causar una apendicitis pseudotumoral. Respuesta: Schistosoma sp. Los huevos del parásito pueden incrustarse en la pared apendicular, provocando una reacción de cuerpo extraño y granulomatosa que simula un tumor. Subtema 4.
Diagnóstico diferencial y consideraciones clínicas. Pregunta 18. En un paciente pediátrico de una zona endémica con sospecha de apendicitis, ¿qué antecedente epidemiológico debe hacer sospechar una etiología parasitaria? Respuesta. Un historial de parasitosis intestinal previa o la expulsión reciente de gusanos en las heces. Pregunta 19. ¿Qué estudio de imagen puede ser útil para visualizar gusanos intraabdominales y sugerir el diagnóstico? Respuesta. La ecografía abdominal, que puede mostrar la imagen característica del gusano o el signo del tracto, imagen en riel o diana. Pregunta 20. ¿Cuál es la prueba de elección para confirmar una infestación por Ascaris lumbricoides? Respuesta. El examen coproparasitoscópico, análisis de heces, para identificar los huevos del parásito. Pregunta 21. ¿Por qué es importante el examen histopatológico del apéndice extirpado en áreas endémicas? Respuesta. Para identificar la presencia de parásitos, o sus huevos, en la luz o la pared del apéndice y confirmar la etiología de la apendicitis. Pregunta 22. En el diagnóstico diferencial de dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué otras parasitosis, además de la apendicitis, deben considerarse? Respuesta. Una obstrucción intestinal por Ascaris, formando un bolo de gusanos, o una colecistitis aguda por Ascaris, si el gusano migra a la vía biliar. 63. Es la incapacidad del organismo para cubrir las necesidades metabólicas de las células y las consecuencias subsiguientes. D. Estado de shock. Guía de estudio, estado de shock. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología general. 1. ¿Qué es el estado de shock? Es un estado de hipoperfusión tisular generalizada que resulta en la incapacidad del organismo para cubrir las necesidades metabólicas de las células, suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes, lo que conduce a la disfunción celular, daño orgánico, y si no se revierte, la muerte. 2. ¿Cuál es el denominador común fisiopatológico de todos los tipos de shock? El denominador común es el desequilibrio entre el suministro de oxígeno, DO, y la demanda de oxígeno, VO, a nivel celular, lo que conduce a un metabolismo anaeróbico y acidosis láctica. 3. Nombra las 4 etapas fisiopatológicas del shock propuestas por Insapcox. Etapa 1. Shock inicial, no progresivo o compensado. Etapa 2. Shock progresivo, descompensado. Etapa 3. Shock irreversible, refractario. Etapa 4. Muerte celular y orgánica, fallo multiorgánico. 4. ¿Qué ocurre en la etapa de shock compensado? El organismo activa mecanismos neurohormonales de compensación, como el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de ADH, para mantener la perfusión de órganos vitales, cerebro, corazón. La presión arterial puede estar normal, pero hay signos de vasoconstricción periférica, piel fría, taquicardia, oliguria. 5. ¿Qué define al shock irreversible o refractario? Es la etapa en la que, a pesar de las intervenciones médicas y la restitución del volumen y la presión arterial, la hipoperfusión y la disfunción celular persisten. Se ha producido un daño celular y orgánico tan extenso que el proceso es irreversible y conduce inevitablemente a la muerte. Subtema 2. Clasificación y tipos de shock. 6. ¿Cuáles son las 4 categorías principales de shock? Shock hipovolémico. Shock cardiogénico. Shock obstructivo. Shock distributivo. 7. Define el shock hipovolémico y menciona 2 causas principales. Es un shock causado por una disminución del volumen sanguíneo circulante. Causas: hemorrágicas, traumatismos, hemorragia digestiva. No hemorrágicas: deshidratación, pérdidas por quemaduras o vómitos / diagonal diarrea. 8. ¿Cuál es la causa fundamental del shock cardiogénico? La incapacidad del corazón para bombear la sangre de manera efectiva, lo que resulta en un gasto cardíaco inadecuado. La causa más común es el infarto agudo de miocardio extenso. 9. Nombra 3 causas de shock obstructivo. Taponamiento cardíaco, acumulación de líquido en el pericardio que comprime el corazón. Tromboembolismo pulmonar masivo, obstrucción de la arteria pulmonar. Neumotórax a tensión, aire en la cavidad pleural que desplaza el mediastino y comprime las venas cavas. 10. ¿Qué caracteriza fisiopatológicamente al shock distributivo?
Se caracteriza por una vasodilatación periférica masiva y una mala distribución del flujo sanguíneo, lo que lleva a una hipovolemia relativa. El volumen es normal, pero el espacio vascular está muy agrandado. El gasto cardíaco puede estar alto inicialmente, pero la perfusión tisular es deficiente. 11 menciona los tres tipos principales de shock distributivo. Shock séptico, el más común, por infección. Shock anafiláctico, por reacción alérgica severa. Shock neurogénico, por lesión medular o anestesia espinal. 12. ¿Qué hallazgo hemodinámico diferencia al shock séptico temprano, caliente, del shock cardiogénico? En el shock séptico temprano, fase caliente, el gasto cardíaco está alto y las resistencias vasculares sistémicas están bajas, piel caliente y enrojecida. En el shock cardiogénico, el gasto cardíaco está bajo y las resistencias están altas, como compensación. 13. ¿Cuál es la causa directa del shock neurogénico? La pérdida del tono simpático debido a una lesión de la médula espinal, generalmente por encima de T6, lo que provoca una vasodilatación masiva y bradicardia sin oposición. Subtema 3. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. 14 menciona 5 signos clínicos tempranos, de compensación, del shock. Taquicardia. Piel pálida, fría y húmeda, excepto en shock distributivo temprano. Disminución del llenado capilar, 2 segundos. Oliguria, disminución del gasto urinario. Ansiedad o confusión leve. 15. ¿Cuál es un signo clásico de hipoperfusión tisular a nivel metabólico? La acidosis láctica, que resulta del metabolismo anaeróbico de las células debido a la falta de oxígeno. 16. ¿Qué parámetro se utiliza para evaluar la oxigenación tisular global y es un marcador pronóstico en el shock? Los niveles de lactato sérico. Un lactato elevado, 2 mol/L, y su persistencia indican hipoperfusión tisular continua y se asocian con un peor pronóstico. 17. ¿Qué hallazgos esperarías en la presión arterial de un paciente en shock compensado vs descompensado? Shock compensado, la presión arterial, especialmente la presión arterial media, puede estar normal debido a los mecanismos compensatorios. Shock descompensado, la presión arterial cae, hipotensión, indicando que los mecanismos compensatorios han comenzado a fallar. Subtema 4. Manejo y tratamiento. Principios generales. 18. ¿Cuál es el pilar del tratamiento inicial del shock hipovolémico? La reposición agresiva de volumen con cristaloides, suero fisiológico o ringue-lactato, y, en caso de shock hemorrágico, la transfusión de hemoderivados, concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, y el control de la fuente de sangrado. 19. ¿Por qué está contraindicado el uso de beta-bloqueadores en la mayoría de los tipos de shock? Porque eliminarían la taquicardia compensatoria, que es un mecanismo crucial para mantener el gasto cardíaco en un contexto de bajo volumen o mala función cardíaca. 20. Nombra 2 fármacos vasoactivos comúnmente utilizados en el shock y su mecanismo principal. Noradrenalina. Norepinefrina es un vasoconstrictor puro, agonista alfa-1. Es el fármaco de primera línea en el shock séptico para aumentar la presión arterial. Dopamina, en dosis medias altas, tiene efectos inotrópicos positivos, aumenta la contractilidad, y cronotrópicos, aumenta la frecuencia cardíaca. 21. ¿Cuándo está indicado el uso de dobutamina en el shock? Está indicada en el shock cardiogénico y en el shock séptico con bajo gasto cardíaco después de haber optimizado la volemia, porque es un inotrópico positivo puro que aumenta la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Subtema 5. Características específicas de cada tipo de shock. 22. En el shock séptico, ¿cuál es el objetivo de presión arterial media, PAM, a alcanzar? Un objetivo de PAM mayor o igual que 65 milímetros de mercurio es el estándar inicial para asegurar una perfusión orgánica adecuada. 23. ¿Cuál es el tratamiento antídoto inmediato para el shock anafiláctico? La adrenalina, epinefrina, intramuscular. Actúa como vasoconstrictor, broncodilatador y estabilizador de mastocitos. 24. ¿Por qué el shock neurogénico se presenta con hipotensión y bradicardia? Por la pérdida del tono simpático, lo que causa hipotensión, por vasodilatación periférica masiva, pérdida de la resistencia vascular. Bradicardia,
por la pérdida del estímulo simpático acelerador, efecto cronotrópico positivo, dejando el tono vagal sin oposición. 25. En el shock cardiogénico por IAM. ¿Cuál es una intervención de reperfusión crucial? La angioplastía coronaria primaria, ACTP, o, en su defecto, la trombólisis, para restablecer el flujo en la arteria coronaria ocluida y salvar el miocardio. 26. ¿Qué maniobra diagnóstica y terapéutica inmediata es vital en un neumotórax a tensión que causa shock obstructivo? La toracocentesis de descompresión inmediata, inserción de un catéter o aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, para convertirlo en un neumotórax simple y aliviar la compresión. 64. La comunicación persistente entre el canal anal y la piel perianal es: A. Fístula anal. Fístula anal. Subtema 1. Conceptos básicos y definiciones. Pregunta 1. ¿Qué es una fístula anal? Respuesta. Es un tracto o canal anómalo y persistente que comunica el canal anal, origen interno, usualmente a nivel de las criptas de Morgagni, con la piel perianal. Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una fístula anal y una fisura anal? Respuesta. La fístula es un tracto o canal que comunica interior y exterior. La fisura es una úlcera o desgarro lineal en el epitelio del canal anal, sin formar un tracto. Pregunta 3. ¿Qué relación patogénica existe entre un absceso anal y una fístula anal? Respuesta. La fístula anal es generalmente la secuela crónica de un absceso anal. El absceso es la fase aguda de la infección, y la fístula es el tracto persistente que queda después de que el absceso se drena o rompe. Pregunta 4. Define qué es un absceso anorrectal. Respuesta. Es una colección aguda de pus en los tejidos blandos que rodean el canal anal y el recto, resultante de la infección de una glándula anal criptoglandular. Subtema 2. Etiología y fisiopatología. Pregunta 5. ¿Cuál es la causa más común de una fístula anal? Respuesta. La causa más común, en más del 90% de los casos, es la infección de las glándulas criptoglandulares, glándulas de Germán y Desfosés, localizadas en el conducto anal. Pregunta 6. ¿Qué significa la teoría criptoglandular en la formación de fístulas? Respuesta. Postula que la infección comienza en las criptas anales, invaginaciones del epitelio, y en las glándulas que drenan en ellas. La obstrucción del drenaje conduce a la formación de un absceso en la glándula, que luego sigue un trayecto a través de los espacios interestintéricos hacia la piel, creando la fístula. Pregunta 7. Nombra 3 causas menos comunes, no criptoglandulares, de fístula anal. Respuesta. Enfermedad de Crohn. Traumatismos. Neoplasias, cáncer de recto, leucemia. Radioterapia pélvica. Tuberculosis. Infecciones de transmisión sexual, linfogranuloma venéreo, actinomicosis. Pregunta 8. ¿Por qué la enfermedad de Crohn es una etiología importante a considerar en fístulas complejas? Respuesta. Porque causa una inflamación transmural crónica que puede erosionar y crear fístulas atípicas, múltiples, complejas y de difícil tratamiento. Su manejo es often médico, biológicos, antes que quirúrgico. Subtema 3. Clasificación, Parkes, la más importante. Pregunta 9. Según la clasificación de Parkes, ¿cuáles son los 4 tipos principales de fístulas anales? Respuesta. Interestintérica, transintérica, suprasintérica, extrasintérica. Pregunta 10. Describe el trayecto de una fístula transintérica. Respuesta. Es la más común. Su trayecto va desde el canal anal, origen criptoglandular, a través del esfínter interno y el esfínter externo, y se abre en la piel perianal. Cruza la musculatura esfinteriana. Pregunta 11. ¿En qué se diferencia una fístula interestintérica de una transintérica? Respuesta. La fístula interestintérica se encuentra confinada al espacio interestintérico, entre el esfínter interno y el externo, y no cruza el esfínter externo. La transintérica sí cruza el esfínter externo. Pregunta 12. ¿Qué hace que una fístula suprasintérica sea compleja? Respuesta. Porque su trayecto asciende por el espacio interestintérico, pasa por encima del músculo puborectal, parte principal del esfínter externo, y luego desciende para abrirse en la piel. Para su tratamiento,
Requeriría seccionar una gran cantidad de musculatura esfinteriana, con alto riesgo de incontinencia. Pregunta 13. ¿Qué es una fístula en herradura? Respuesta. Es una fístula donde el trayecto se extiende de forma circunferencial, rodeando el ano total o parcialmente. Puede ser anterior o posterior, y es común que se origine en la línea media posterior. Puede ser interestintérica o transintérica. Subtema 4. Cuadro clínico y diagnóstico. Pregunta 14. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una fístula anal? Respuesta. Secreción o drenaje purulento o seropurulento intermitente por un orificio cutáneo externo. Dolor, generalmente leve y continuo, que se alivia con el drenaje. Irritación y prurito en la piel perianal. Historia previa de un absceso anal drenado. Pregunta 15. ¿Qué hallazgo en el examen físico es casi patognomónico de una fístula anal? Respuesta. La presencia de un orificio externo visible en la piel perianal, por el que puede salir secreción o ser posible introducir una sonda fina, fistulografía intraoperatoria. Pregunta 16. ¿Qué es la ley de González y para qué se utiliza? Respuesta. Es una guía clínica que predice el trayecto de la fístula. Establece que si el orificio externo se encuentra anterior a una línea transversal imaginaria que pasa por el ano, el trayecto suele ser recto hacia el canal anal. Si se encuentra posterior a esta línea, el trayecto suele ser curvo y desembocar en la línea media posterior del canal anal. Pregunta 17. Nombra 3 estudios de imagen utilizados para evaluar fístulas complejas o de trayecto no claro. Respuesta. Ecografía endoanal. Es el método de primera línea, económico y accesible. Resonancia magnética pélvica. Es el gold estándar por su excelente definición de los planos anatómicos y los trayectos complejos. Fistulografía, inyección de contraste. Subtema 5. Principios de tratamiento y técnicas quirúrgicas. Pregunta 18. ¿Cuál es el único tratamiento definitivo para una fístula anal? Respuesta. El tratamiento quirúrgico. No existe un tratamiento médico curativo para la fístula de origen criptoglandular. Pregunta 19. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía para la fístula anal? Respuesta. Erradicar el trayecto fistuloso y el orificio interno, evitando la recurrencia, y al mismo tiempo preservar la continencia fecal. Pregunta 20. ¿En qué consiste la técnica de la fistulotomía? Respuesta. Es la incisión y apertura de todo el trayecto fistuloso, desde el orificio interno hasta el externo, convirtiendo el tracto en un surco abierto que cicatriza por segunda intención. Es el tratamiento de elección para fístulas bajas, subcutáneas, interestintéricas y transintéricas bajas, que no comprometen una porción significativa del esfínter. Pregunta 21. ¿Qué es un cetón y cuáles son sus 2 propósitos principales? Respuesta. Es un hilo, de seda, silicona, etc., que se coloca a través del trayecto fistuloso. Cetón de marcaje. Mantiene el trayecto abierto y drenado para controlar la infección antes de una cirugía definitiva. Cetón de corte, o químico se coloca ajustado y se va apretando en consultas posteriores, seccionando lentamente el tejido esfinteriano de forma controlada, permitiendo la cicatrización por detrás y minimizando el riesgo de incontinencia. Pregunta 22. ¿Para qué tipo de fístulas está indicada la técnica de avance de colgajo mucoso, flap? Respuesta. Está indicada para fístulas complejas, transintéricas altas, suprasintéricas, en pacientes con enfermedad de Crohn o con riesgo de incontinencia. Consiste en la escisión del orificio interno y la cobertura del defecto con un colgajo de mucosa y submucosa rectal, cerrando el origen de la fístula. Pregunta 23. Nombra un tapón de colágeno o matriz que se utiliza para obturar el trayecto fistuloso en técnicas de preservación esfinteriana. Respuesta. Tapón de colágeno porcino /diagonal matriz de colágeno /diagonal, fístula plug. Subtema 6. Complicaciones y pronóstico. Pregunta 24. ¿Cuál es la complicación más temida de la cirugía de fístula anal, especialmente en fístulas complejas? Respuesta. La incontinencia fecal, por daño iatrogénico de los músculos esfínteres anales durante la cirugía. Pregunta 25. ¿Cuál es la causa más frecuente de recurrencia de una fístula anal después de la cirugía? Respuesta.
La no identificación o el cierre incompleto del orificio interno primario durante la cirugía. 65. Paciente masculino de 50 años con antecedentes de tabaquismo presenta disfagia progresiva para sólidos, tos crónica, dolor en el pecho y pérdida de peso. La endoscopía revela una lesión estenosante en el tercio medio del esófago. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? B. Carcinoma de esófago. Cáncer de esófago. Subtema 1. Epidemiología y factores de riesgo. 1. ¿Cuáles son los dos tipos histológicos principales de cáncer de esófago y cuál es su distribución a nivel mundial? Adenocarcinoma. Más común en países occidentales. Carcinoma de células escamosas, escamoso más frecuente a nivel mundial, especialmente en el cinturón del cáncer de esófago, Asia, África. 2. Menciona los principales factores de riesgo para el carcinoma de células escamosas de esófago. Tabaquismo. Consumo excesivo de alcohol. Dieta pobre en frutas y verduras. Ingesta de bebidas muy calientes. Acalasia. Historia de radiación en el mediastino. 3. Menciona los principales factores de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, crónica. Esófago de Barrett, metaplasia intestinal es el factor de riesgo más importante. Obesidad, especialmente patrón abdominal. Tabaquismo. Sexo masculino y raza blanca. 4. ¿Qué condición precursora está directamente asociada con el desarrollo de adenocarcinoma de esófago? El esófago de Barrett, que es la transformación metaplásica del epitelio escamoso a columnar en el esófago distal como respuesta al daño crónico por ácido. 5. ¿En qué región del esófago es más frecuente el carcinoma de células escamosas? Es más frecuente en el tercio medio y superior del esófago. 6. ¿En qué región del esófago es más frecuente el adenocarcinoma? Es más frecuente en el tercio distal, inferior, del esófago. Subtema 2. Presentación clínica y síntomas. 7. ¿Cuál es el síntoma de presentación más común del cáncer de esófago? Disfagia progresiva, dificultad para tragar, que generalmente comienza con sólidos y luego avanza a líquidos. 8. Además de la disfagia, enumere al menos 4 síntomas o signos adicionales del cáncer de esófago. Odinofagia, dolor al tragar. Pérdida de peso no intencionada. Dolor retroesternal o dorsal, sugiere invasión local. Regurgitación de alimentos y cialorrea, exceso de saliva. Tosoneumonía por aspiración. Disfonía, por compresión o invasión del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Hemorragia digestiva, aguda o crónica. 9. ¿Por qué la disfonía es un signo de mal pronóstico en un paciente con cáncer de esófago? Porque sugiere invasión tumoral del nervio laríngeo recurrente izquierdo, lo que indica enfermedad localmente avanzada y, a menudo, irresecable. 10. Un paciente con cáncer de esófago que presenta hipo persistente, ¿qué estructura podría estar siendo afectada? El nervio frénico, debido a la invasión local del tumor. Subtema 3. Diagnóstico y estadificación. 11. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para evaluar la disfagia y sospechar cáncer de esófago? La esofagogastroduodenoscopia, EGD, o endoscopía alta. Es el mejor estudio inicial porque permite la visualización directa y la toma de biopsia. 12. ¿Por qué la endoscopía es superior al esofagograma en el diagnóstico del cáncer de esófago? Porque permite la obtención de biopsias para confirmación histológica, lo que el esofagograma no hace. 13. Una vez confirmado el diagnóstico por biopsia, ¿cuál es el siguiente paso en la evaluación del cáncer de esófago? La estadificación de la enfermedad para determinar la extensión del tumor. 14. ¿Cuál es el estudio de imágenes más utilizado para la estadificación del cáncer de esófago? La tomografía computarizada, TC, de tórax, abdomen y pelvis. Evalúa metástasis a distancia y afectación de ganglios linfáticos. 15. Además de la TC, ¿qué otros 2 estudios de estadificación local son cruciales para planificar el tratamiento? Ecografía endoscópica, EUS es el mejor método para evaluar la profundidad de la invasión tumoral, estadio T, y la afectación de ganglios linfáticos regionales, estadio N. PET-TC es superior para detectar metástasis ocultas a distancia. 16.
¿Cuál es el sistema de estadificación utilizado para el cáncer de esófago? El sistema TNM, tumor, ganglios/diagonal nodes, metástasis, de la American Joint Committee on Cancer, AJCC. Subtema 4. Diagnósticos diferenciales. 17. Un paciente joven con disfagia para sólidos y líquidos simultáneamente y regurgitación de alimentos no digeridos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acalasia. 18. ¿Qué hallazgo radiológico es característico de la acalasia? En el esofagograma se observa un esófago dilatado con un estrechamiento en forma de pico de pájaro en la unión esófago-gástrica. 19. Una estenosis péptica en el tercio distal del esófago, secundaria a reflujo crónico. ¿Cómo se diferencia clínicamente de un cáncer? La estenosis péptica suele tener una historia larga de pirosis, acidez y reflujo, y la disfagia es de progresión más lenta. El cáncer suele presentar disfagia progresiva rápida y síntomas constitucionales, pérdida de peso. El diagnóstico definitivo es con endoscopía y biopsia. 20. Un paciente con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos y sensación de masa en el cuello. ¿Qué diagnóstico sugiere? Divertículo de Schenker, divertículo faríngeo. 21. La esofagitis infecciosa, EJ, por cándida o HSV, suele presentarse en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuál es su síntoma característico? Odinofagia, dolor al tragar, que suele ser más prominente que la disfagia. Subtema 5. Tratamiento y pronóstico. 22. ¿Cuál es el tratamiento curativo estándar para el cáncer de esófago localizado, estadios I3, en un paciente con buen estado funcional? Resección quirúrgica, esofagectomía. A menudo se combina con quimioterapia o radioterapia neoadyuvante o adyuvante. 23. ¿Cuál es la opción de tratamiento para pacientes con enfermedad localmente avanzada que no son candidatos a cirugía? Quimiorradiación definitiva, combinación de quimioterapia y radioterapia sin cirugía. 24. Para tumores superficiales confinados a la mucosa, estadios muy tempranos, ¿qué procedimiento endoscópico puede ser curativo? La resección endoscópica de la mucosa, EMR, o la disección endoscópica de la submucosa, ESD. 25. En pacientes con enfermedad metastásica, estadio 4, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El tratamiento es paliativo, dirigido a controlar los síntomas, mantener la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Se utiliza quimioterapia, terapia dirigida e intervenciones paliativas para la disfagia. 26. Menciona 2 procedimientos paliativos para aliviar la disfagia en un cáncer de esófago avanzado. Colocación de una prótesis, stent, esofágica autoexpandible. Terapia con láser o fotocoagulación para destruir el tumor obstructivo. Braquiterapia, radioterapia interna. 27 de enero general. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de esófago y por qué? ¿Desfavorable o pobre? Esto se debe a que la mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, ya que los síntomas aparecen tarde, cuando el tumor ya ha invadido estructuras adyacentes o ha hecho metástasis. 28. Paciente masculino de 55 años, fumador y bebedor empedernido. Acude por disfagia y dolor retroesternal. La endoscopía revela una lesión estenosante en el tercio medio. La biopsia reporta carcinoma. ¿Qué tipo histológico es el más probable? Carcinoma de células escamosas, escamoso. 29. Un paciente con diagnóstico reciente de cáncer de esófago comienza con voz ronca. ¿Qué complicación está ocurriendo y qué estructura está afectada? Complicación por invasión local del tumor al nervio laríngeo recurrente izquierdo, causando parálisis de la cuerda vocal ipsilateral y disfonía. Indica enfermedad avanzada. 66. Paciente masculino de 50 años, va a consulta por dolores de espalda baja, antecedentes de paciente fumador. Al examen físico se detecta una masa pulsátil en la región umbilical y dolor abdominal al presionar ligeramente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? B. Aneurisma de aorta abdominal. Guía de repaso. Aneurisma de aorta abdominal, AAA. Fisiopatología y factores de riesgo. 1. ¿Cuál es la definición patológica de un aneurisma de aorta abdominal?
Dilatación arterial localizada que supera en más del 50% el diámetro normal esperado para el sexo y edad del paciente. 2. ¿Qué diámetro aórtico abdominal generalmente define un aneurisma en varones? Diámetro mayor o igual que 3 centímetros. 3. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal en la formación de AAA? Degradación de la matriz extracelular en la túnica media por aumento de actividad proteolítica, metaloproteinasas e inflamación. 4. ¿Qué capa de la pared arterial está principalmente afectada en la patogénesis del AAA? Túnica media. 5. ¿Cuáles son los 3 factores de riesgo más importantes para AAA? Edad 65 años, sexo masculino, tabaquismo. 6. ¿Qué condiciones hereditarias se asocian con mayor riesgo de AAA? Síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, historia familiar de AAA. 7. ¿Cómo afecta el tabaquismo al riesgo de AAA? Es el factor de riesgo modificable más fuerte. Aumenta riesgo 3 a 5 veces y acelera la tasa de expansión. Presentación clínica y diagnóstico. 8. ¿Cuáles son los 3 hallazgos clásicos de la tríada en AAA roto? Dolor abdominal / diagonal lumbar, masa pulsátil, hipotensión. 9. ¿Qué características del dolor sugieren expansión o ruptura inminente de AAA? Dolor intenso, constante, en espalda / diagonal lumbar, de inicio súbito. 10. ¿Por qué un AAA puede causar dolor lumbar? Por compresión de estructuras vertebrales, inflamación periaórtica o erosión vertebral. 11. ¿Qué signo físico es altamente sugestivo de AAA? Masa abdominal pulsátil en línea media, por encima de umbilical. 12. ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial de elección para AAA? Ecografía abdominal, sensible, específica, no invasiva, sin radiación. 13. ¿Cuándo está indicada una TAC abdominal en evaluación de AAA? Para planificación prequirúrgica, medición precisa, evaluación de extensión y relación con arterias renales / diagonal ilíacas. 14. ¿Qué hallazgo en radiografía simple de abdomen sugiere AAA? Calcificación de pared aórtica que delimita contorno aneurismático. Complicaciones. 15. ¿Cuáles son las 3 complicaciones más graves del AAA? Ruptura, disección, tromboembolismo. 16. ¿Qué factores predicen mayor riesgo de ruptura en AAA? Diámetro 5,5 centímetros, tasa de crecimiento 1 cm / diagonal año, sexo femenino, tabaquismo activo. 17. ¿Cuál es la mortalidad aproximada de la ruptura de AAA? 80 a 90% general, 30 a 50% si llega vivo al hospital. 18. ¿Qué manifestaciones clínicas sugieren embolización distal por AAA? Dolor, palidez, parestesias, frialdad y ausencia de pulsos en extremidades inferiores. 19. ¿Cómo se puede presentar una fístula aortocava por AAA? Insuficiencia cardíaca de alto gasto, edema de EI, soplo abdominal continuo, oliguria. 20. ¿Qué manifestaciones sugiere fístula aortoentérica? Hemorragia digestiva alta masiva, hematemesis, dolor abdominal, sepsis. Manejo y tratamiento. 21. ¿Cuál es el criterio principal para reparación electiva de AAA? Diámetro mayor o igual que 5,5 centímetros en hombres o mayor o igual que 5,0 centímetros en mujeres. 22. ¿Qué intervenciones se recomiendan para manejo conservador de AAA pequeño? Cese tabáquico, control de presión arterial, estatinas, seguimiento ecográfico regular. 23. ¿Cada cuánto se recomienda seguimiento ecográfico para AAA 3,0-4,4 cm? Cada 12 meses. 24. ¿Cada cuánto se recomienda seguimiento para AAA 4,5-5,4 cm? Cada 6 meses. 25. ¿Cuáles son las 2 técnicas principales de reparación quirúrgica de AAA? Reparación abierta y reparación endovascular, EVAR. 26. ¿Qué ventajas tiene EVAR sobre cirugía abierta? Menor mortalidad perioperatoria, menor estancia hospitalaria, recuperación más rápida. 27. ¿Qué desventajas tiene EVAR? Mayor necesidad de reintervenciones, seguimiento imagenológico indefinido, mayor costo.
28. ¿En qué pacientes está especialmente indicada la reparación abierta? Pacientes jóvenes, buena reserva fisiológica, anatomía desfavorable para EVAR. 29. ¿Cuál es el umbral de diámetro para reparación en mujeres? 5,0 centímetros, menor que en hombres debido a mayor riesgo de ruptura por diámetro. 30. ¿Qué condiciones son indicaciones para reparación independientemente del diámetro? Tasa de crecimiento, 1 cm/diagonal año. Síntomas atribuibles al AAA. Diagnóstico diferencial. 31. ¿Cómo se diferencia AAA de masa abdominal no vascular? La masa pulsátil en AAA es expansiva, se expande en todos los planos, mientras que las masas transmiten pulsación en solo un plano. 32. ¿Qué condiciones pueden simular un AAA en el examen físico? Masa retroperitoneal, tumor sólido sobre aorta, aorta tortuosa. 33. ¿Qué estudio confirma definitivamente el diagnóstico de AAA? Ecografía Doppler o TAC abdominal. 34. ¿Por qué es crucial no confundir un AAA con hernia umbilical? La hernia es reducible y no pulsátil. El AAA es pulsátil expansivo e irreducible. Situaciones especiales. 35. ¿Qué es el AAA inflamatorio? Variante con pared engrosada y fibrosis periaórtica, asociada a síntomas constitucionales y hidronefrosis. 36. ¿Cómo se maneja el AAA en paciente con enfermedad renal crónica? Preferir ecografía para seguimiento, considerar EVAR con medidas de nefroprotección si necesita TAC. 37. ¿Qué consideraciones especiales requiere el AAA en mujeres? Mayor riesgo de ruptura por diámetro, reparación a diámetros menores, anatomía más desfavorable para EVAR. 38. ¿Cuál es el abordaje en AAA roto hemodinámicamente inestable? Reparación inmediata, preferiblemente EVAR si disponible, sin estudios imagenológicos extensos. 67. ¿Cuál es el signo radiológico en una radiografía simple de abdomen indicativo de vólvulo sigmoideo? C. Signo del grano de café. Vólvulo de sigmoides. Subtema 1. Conceptos básicos y epidemiología. 1. ¿Qué es un vólvulo de sigmoides? Es un tipo de obstrucción intestinal causada por la torsión del colon sigmoide sobre su propio mesenterio, lo que resulta en un cuadro de oclusión intestinal y estrangulación vascular potencial. 2. ¿Qué dos problemas principales causa la torsión en el vólvulo sigmoideo? Obstrucción intestinal, cierre de la luz del colon, compromiso vascular, estrangulamiento del mesenterio, que puede llevar a isquemia, necrosis y perforación. 3. Menciona dos grupos de población con mayor riesgo de desarrollar vólvulo sigmoideo. Ancianos o pacientes de edad avanzada. Pacientes con estreñimiento crónico. Pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurológicas, EJ. Enfermedad de Parkinson, esquizofrenia. Residentes de hogares de ancianos o instituciones psiquiátricas. 4. ¿Por qué el colon sigmoides es un sitio tan común para la formación de vólvulos? Por su anatomía característica. Tiene un mesenterio largo y estrecho, en asa de ballet, y los dos puntos de fijación, la unión rectosigmoidea y la unión con el colon descendente, están muy cercanos, lo que facilita la torsión. Subtema 2. Presentación clínica, signos y síntomas. 5. Describe la tríada clásica de síntomas en un paciente con vólvulo de sigmoides. Dolor abdominal súbito de tipo cólico. Distensión abdominal marcada y rápidamente progresiva. Estreñimiento absoluto, no pasa gas ni heces. 6. ¿Qué hallazgo en el tacto rectal puede encontrarse en el vólvulo de sigmoides y por qué? Ampolla rectal vacía. Esto se debe a que la torsión obstruye el paso del contenido cólico hacia el recto. 7. ¿Por qué el vólvulo de sigmoides se considera una urgencia quirúrgica? Porque el giro del asa sobre su mesenterio compromete el riego sanguíneo, llevando rápidamente a isquemia, necrosis de la pared intestinal, perforación y peritonitis, con una alta mortalidad si no se trata a tiempo. Subtema 3. Diagnóstico por imágenes, radiología. 8. ¿Cuál es el signo radiológico más característico y específico del vólvulo de sigmoides en una radiografía simple de abdomen? El signo del peine, Airpin sign.
9. Describe cómo se ve el signo del peine en una radiografía. Se observan dos asas dilatadas del colon sigmoides, llenas de gas y líquido, que convergen y se dirigen hacia la pelvis desde el punto de torsión, creando una imagen que se asemeja a la forma de un peine. 10. ¿Qué representa la imagen radiológica del asa involuta o asa en U invertida en el vólvulo sigmoideo? Representa el asa de colon sigmoides enormemente dilatada y llena de gas, que asciende desde la pelvis, a menudo cruzando la línea media y llegando por encima del nivel de las crestas ilíacas. Es la asa que se ha torsionado. 11. ¿Qué patrón de niveles hidroaéreos se observa típicamente en el vólvulo de sigmoides y cómo se diferencia del intestino delgado? Se observan pocos niveles hidroaéreos, pero muy grandes, localizados en el colon. Esto contrasta con la obstrucción de intestino delgado, donde se ven múltiples niveles hidroaéreos en escalera por todo el abdomen. 12. ¿Cuál es el papel de un enema opaco en el diagnóstico y manejo del vólvulo de sigmoides? Diagnóstico. Muestra el punto de torsión con una imagen característica de pico de ave, Bird's-Beak-Sign, donde el contraste se detiene abruptamente en forma afilada. Manejo terapéutico. En casos sin signos de peritonitis, la realización del enema mismo, especialmente con contraste hidrosoluble, puede destorcer el vólvulo y resolver la obstrucción de forma no quirúrgica. 13. ¿Qué signo radiológico en un enema opaco es patognomónico del vólvulo de sigmoides? El signo del pico de ave, Bird's-Beak-Sign. Subtema 4. Diagnóstico diferencial. 14. ¿Con qué otra condición se puede confundir clínicamente un vólvulo de sigmoides y por qué? Con el megacolon tóxico o con una obstrucción colónica por otra causa, como cáncer, ya que todos pueden presentar distensión abdominal marcada. Sin embargo, el inicio súbito y la radiografía son clave para diferenciarlos. 15. ¿Cómo se diferencia radiológicamente el vólvulo de sigmoides de la dilatación del colon en un megacolon tóxico? En el vólvulo de sigmoides se ve el asa involuta característica y el signo del peine. En el megacolon tóxico, la dilatación es más generalizada a lo largo de todo el colon, sin los signos de torsión específicos. 16. ¿A qué corresponde el signo del grano de café y para qué diagnóstico es característico? Corresponde al vólvulo gástrico. Es una imagen radiológica donde el estómago retorcido crea una sombra que se asemeja a un grano de café. 17. El signo de rosario de perla es indicativo de obstrucción intestinal mecánica del intestino delgado. Se ven pequeñas burbujas de gas, perlas, alineadas en una fila dentro de las asas intestinales dilatadas. Subtema 5. Manejo y tratamiento. 18. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para un vólvulo de sigmoides no complicado, sin signos de peritonitis? La descompresión endoscópica, rectoscopia o sigmoidoscopia, con colocación de un tubo recto para descomprimir y destorcer el asa. 19. ¿Cuál es la principal desventaja del manejo no quirúrgico, descompresión endoscópica, del vólvulo de sigmoides? La alta tasa de recurrencia puede ser mayor al 50%. Por ello, una vez resuelta la urgencia, se suele planificar una resección quirúrgica electiva. 20. ¿En qué escenario está absolutamente contraindicada la descompresión endoscópica y se debe proceder directamente a cirugía? Cuando hay signos de peritonitis, que indican isquemia intestinal, necrosis o perforación. 21. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico definitivo para el vólvulo de sigmoides, especialmente en pacientes que son buenos candidatos? La resección del colon sigmoides seguida de una anastomosis primaria, sigmoidectomía. 22. ¿Qué procedimiento quirúrgico de urgencia se puede realizar en un paciente inestable o con necrosis intestinal? La resección del sigmoides con colostomía terminal, procedimiento de Harman, dejando el recto cerrado como muñón. Es una operación que salva vidas y evita una anastomosis en un campo séptico. 23. ¿Por qué la simple detorsión quirúrgica, colopexia, sin resección ha caído en desuso? Porque se asocia con una tasa de recurrencia extremadamente alta y no resuelve el problema anatómico subyacente, el mesosigmoide largo. 68. Las hernias lumbares más comunes son las que aparecen en el triángulo lumbar superior llama de Greenfeld. ¿Cuáles son sus límites? C. 12ª costilla. Músculo oblicuo interno. Músculo paravertebrales.
Hernias de pared abdominal. Hernia de Grinfeld, triángulo lumbar superior. 1. ¿Qué es la hernia de Grinfeld y en qué región se localiza? Es una hernia lumbar superior que se produce a través del triángulo lumbar superior, de Grinfeld, localizada en la región lumbar superior. 2. ¿Cuáles son los límites exactos del triángulo de Grinfeld? Superior, 12ª costilla. Anterior, músculo oblicuo interno. Posterior, músculos paravertebrales, erector de la columna. 3. ¿Qué estructuras musculares forman los límites del triángulo de Grinfeld? El músculo oblicuo interno forma el límite anterior. Los músculos paravertebrales, erector de la columna, forman el límite posterior. 4. ¿Qué importancia clínica tiene el triángulo de Grinfeld? Constituye el sitio más común de hernias lumbares superiores. Es un área de debilidad natural en la pared abdominal posterior. 5. ¿Qué contenido puede herniarse a través del triángulo de Grinfeld? Generalmente grasa retroperitoneal, en casos más grandes, asas intestinales. Hernia de Petit, triángulo lumbar inferior. 6. ¿Qué es la hernia de Petit y cómo se diferencia de la de Grinfeld? Es una hernia lumbar inferior que se produce a través del triángulo lumbar inferior, ubicada más caudal que la de Grinfeld. 7. ¿Cuáles son los límites del triángulo lumbar inferior de Petit? Anterior, borde posterior del músculo oblicuo externo. Posterior, borde anterior del músculo dorsal ancho. Inferior, cresta ilíaca. 8. ¿Qué músculo forma el piso del triángulo de Petit? El músculo oblicuo interno forma el piso del triángulo. 9. ¿Cuál es la localización relativa entre las hernias de Grinfeld y Petit? Grinfeld, superior, debajo de la 12ª costilla. Petit, inferior, por encima de la cresta ilíaca. Anatomía de la región lumbar. 10. ¿Qué músculos forman la pared abdominal posterior en la región lumbar? Cuadrado lumbar, psoas mayor, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. 11. ¿Qué nervios importantes transitan por la región lumbar? Nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y ramas del nervio genitofemoral. 12. ¿Qué estructuras vasculares se encuentran en la región lumbar? Arteria y vena lumbares, arteria y vena ilíacas. Diagnóstico de hernias lumbares. 13. ¿Cuáles son los síntomas característicos de las hernias lumbares? Masa blanda y reducible en la región lumbar, dolor lumbar, síntomas de obstrucción intestinal si hay incarceración. 14. ¿Qué estudios de imagen son útiles para diagnosticar hernias lumbares? Tomografía computarizada, ultrasonido, resonancia magnética. 15. ¿Qué hallazgos en la tomografía confirman el diagnóstico de hernia lumbar? Protrusión de contenido abdominal o grasa retroperitoneal a través de los triángulos lumbar superior o inferior. Tratamiento de hernias lumbares. 16. ¿Cuáles son las indicaciones para reparación quirúrgica de hernias lumbares? Síntomas persistentes, incarceración, estrangulación, crecimiento progresivo. 17. ¿Qué abordajes quirúrgicos existen para la reparación de hernias lumbares? Abierto anterior, abierto posterior, laparoscópico, y técnicas de reparación con malla. 18. ¿Qué complicaciones pueden presentarse en la reparación de hernias lumbares? Hematoma, infección, recurrencia, lesión nerviosa, nervio iliohipogástrico/diagonal ilioinguinal. Anatomía quirúrgica. 19. ¿Por qué el triángulo de Grinfeld es más común para hernias que el de Petit? Porque es más grande y tiene menor soporte muscular. 20. ¿Qué nervios deben identificarse y preservarse durante la reparación de hernia lumbar? Nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y ramas del genitofemoral. 21. ¿Qué relación tiene la hernia de Grinfeld con el espacio de Lesaft? El triángulo de Grinfeld corresponde anatómicamente al espacio de Lesaft. Diagnóstico diferencial. 22. ¿Qué condiciones deben diferenciarse de una hernia lumbar? Lipoma, absceso, hematoma, tumor de pared abdominal, masa renal. 23. ¿Cómo se distingue clínicamente una hernia lumbar de un lipoma? La hernia es generalmente reducible y puede aumentar de tamaño con la maniobra de Valsalva. Complicaciones. 24.
¿Cuáles son las complicaciones potenciales de las hernias lumbares no tratadas? Incarceración, estrangulación, obstrucción intestinal, perforación. 25. ¿Qué factores aumentan el riesgo de estrangulación en hernias lumbares? Cuello estrecho, tamaño pequeño de la hernia, adherencias. 69. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del esófago? C. Leiomioma. Tumores benignos del esófago. Subtema 1. Generalidades y epidemiología. 1. ¿Cuál es la característica principal que distingue a los tumores benignos del esófago en términos de prevalencia? Respuesta. Son muy raros en comparación con los tumores malignos, especialmente el carcinoma. Representan menos del 1% de todos los tumores esofágicos. 2. ¿Qué porcentaje de todos los tumores esofágicos representan los tumores benignos? Respuesta. Menos del 1%. 3. La mayoría de los tumores benignos del esófago son asintomáticos. ¿En qué situación suelen descubrirse? Respuesta. Se descubren de forma incidental, por casualidad, durante una endoscopía o estudios de imagen realizados por otras razones médicas. Subtema 2. Clasificación por capa de origen. 4. ¿Cómo se clasifican principalmente los tumores benignos del esófago según su capa de origen? Respuesta. Se clasifican en tumores de la capa mucosa/diagonal submucosa. Se proyectan hacia la luz del esófago, intraluminales. Tumores de la capa muscular. Se localizan en la pared del esófago, intramurales. 5. Nombra 2 ejemplos de tumores benignos que se originan en la capa mucosa/diagonal submucosa. Respuesta. Papiloma de células escamosas y pólipo fibrovascular. 6. Nombra el tumor benigno más frecuente que se origina en la capa muscular del esófago. Respuesta. El leiomioma. 7. Un tumor que se encuentra en la pared del esófago y no protruye significativamente en la luz se denomina. Respuesta. Tumor intramural. Subtema 3. Leiomioma, el más frecuente. 8. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del esófago? Respuesta. El leiomioma. 9. ¿Qué porcentaje de todos los tumores benignos del esófago representa el leiomioma? Respuesta. Aproximadamente entre el 60% y 70%. 10. ¿De qué tipo de célula se origina el leiomioma? Respuesta. Se origina de las células del músculo liso, específicamente de la capa muscular propia. 11. ¿En qué tercio del esófago es más frecuente encontrar un leiomioma? Respuesta. Es más frecuente en el tercio inferior del esófago. 12. ¿Cuál es la presentación clínica más común de un leiomioma? Respuesta. La mayoría son asintomáticos. Cuando causan síntomas, los más frecuentes son disfagia, dificultad para tragar y dolor retroesternal. 13. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico de un leiomioma en una serie esofágica, esofagograma? Respuesta. Se observa un defecto de lleno de bordes suaves y bien definidos, que forma un ángulo obtuso con la pared del esófago. 14. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un leiomioma sintomático o de gran tamaño? Respuesta. La resección quirúrgica, por ejemplo, enucleación. Los tumores pequeños y asintomáticos pueden solo requerir observación. Subtema 4. Otros tumores benignos, papiloma, pólipo fibrovascular, quistes. 15. ¿Cuál es el segundo tumor benigno más frecuente del esófago y de qué capa se origina? Respuesta. El papiloma de células escamosas. Se origina de la capa mucosa, epitelio escamoso. 16. ¿Qué virus está asociado con la patogénesis del papiloma de células escamosas? Respuesta. El virus del papiloma humano, VPH. 17. ¿Qué tumor benigno, aunque raro, es el más frecuente de tipo epitelial? Respuesta. El papiloma de células escamosas. 18. Describe que es un pólipo fibrovascular o tumor de glomus. Respuesta. Es un tumor pediculado, con un pedículo o tallo, que se origina en la submucosa y está compuesto de tejido fibroso y vasos sanguíneos, cubierto por mucosa normal. Puede ser muy grande y protruir en la luz. 19. ¿Cuál es la complicación potencialmente mortal de un pólipo fibrovascular grande? Respuesta. La regurgitación del pólipo hacia la faringe o boca,
lo que puede causar obstrucción de la vía aérea y asfixia. 20. Menciona una lesión quística benigna que puede encontrarse en el esófago. Respuesta: el quiste de retención, o de inclusión, es el más común. Otro es el quiste enterógeno, duplicación esofágica. 21. ¿De qué están llenos los quistes de retención esofágicos? Respuesta: están llenos de líquido seroso o mucoide. Subtema 5. Diagnóstico diferencial y hallazgos. 22. Además de los tumores benignos, ¿cuál es la principal consideración en el diagnóstico diferencial de una masa esofágica? Respuesta: el carcinoma de esófago, tumor maligno, que es mucho más común. 23. ¿Qué estudio es fundamental para el diagnóstico y la toma de biopsia de un tumor esofágico? Respuesta: la endoscopía digestiva alta. 24. ¿Por qué una biopsia de un tumor intramural como un leiomioma puede ser peligrosa o no recomendable? Respuesta: porque la biopsia transendoscópica puede perforar la mucosa que lo cubre, aumentando el riesgo de adherencias y de perforación durante una eventual cirugía de resección. 25. ¿Qué estudio de imagen es muy útil para evaluar la extensión y la capa de origen de un tumor intramural como el leiomioma? Respuesta: la tomografía computarizada, TC, o la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica es especialmente buena para definir las capas de la pared. Subtema 6. Tratamiento y pronóstico. 26. ¿Cuál es el manejo general para un tumor benigno pequeño y asintomático descubierto incidentalmente? Respuesta: observación y seguimiento periódico, ya que el riesgo de malignización es extremadamente bajo. 27. ¿Cuáles son las dos indicaciones principales para tratar quirúrgicamente un tumor benigno del esófago? Respuesta: presencia de síntomas, disfagia, dolor, sangrado. Incapacidad para descartar malignidad con certeza. Adicional, tamaño grande con riesgo de complicaciones. 28. El pronóstico de los tumores benignos del esófago después de una resección completa es. Respuesta: excelente, con muy bajas tasas de recurrencia. 29. ¿Qué técnica quirúrgica mínima invasiva se puede utilizar para la resección de tumores benignos como el leiomioma? Respuesta: la enucleación por toracoscopia o laparoscopía, dependiendo de la ubicación del tumor. 30. ¿Los leiomiomas tienen potencial de transformación maligna a leiomiosarcoma? Respuesta: no, el riesgo de malignización de un leiomioma esorágico es extremadamente raro. 70. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente? B. Cáncer de piel. Guía de estudio, oncología. Subtema 1. Epidemiología e incidencia del cáncer. Pregunta 1. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial en la población general? Respuesta: el cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular y de células escamosas. Es el más diagnosticado por un margen muy amplio, con millones de casos anuales. Pregunta 2. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en la población femenina a nivel mundial? Respuesta: el cáncer de mama. Pregunta 3. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en la población masculina a nivel mundial? Respuesta: el cáncer de próstata. Pregunta 4. Menciona los 3 cánceres más comunes a nivel mundial, excluyendo el cáncer de piel no melanoma por su alta frecuencia. Respuesta: 1 cáncer de mama, 2 cáncer de pulmón, 3 cáncer de colon y recto. Pregunta 5. ¿Qué cáncer es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial? Respuesta: el cáncer de pulmón. Subtema 2. Cáncer de mama. Pregunta 6. ¿Cuáles son los 2 principales factores de riesgo modificables para el cáncer de mama? Respuesta: 1 consumo de alcohol. 2 sobrepeso u obesidad, especialmente después de la menopausia. Pregunta 7. ¿Qué gen supresor de tumores, cuyas mutaciones heredadas confieren un alto riesgo de cáncer de mama y ovario, es el más conocido? Respuesta: los genes BRCA1 y BRCA2. Pregunta 8. ¿Cuál es una de las primeras manifestaciones clínicas más comunes del cáncer de mama? Respuesta: la presencia de un nódulo o masa palpable en la mama, que generalmente es indoloro, duro y de bordes irregulares. Pregunta 9. ¿Qué estudio de imagen es el gold estándar para el cribado, screening,
del cáncer de mama en mujeres asintomáticas de mediana edad? Respuesta: la mamografía. Pregunta 10. ¿Qué receptor es un objetivo crucial para terapias como el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa en el cáncer de mama? Respuesta: el receptor de estrógeno, RE. Subtema 3. Cáncer de próstata. Pregunta 11. ¿Cuál es la prueba inicial más utilizada para el cribado del cáncer de próstata? Respuesta: la medición del antígeno prostático específico, PSA, en sangre. Pregunta 12. ¿Cuál es el examen físico principal para evaluar la próstata? Respuesta: el tacto rectal, examen rectal digital. Pregunta 13. ¿Qué procedimiento proporciona el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata? Respuesta: la biopsia de próstata guiada por ecografía. Pregunta 14. Además de la edad y los antecedentes familiares, ¿qué factor étnico tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Respuesta: los hombres de ascendencia afroamericana tienen la incidencia más alta del mundo. Subtema 4. Cáncer de pulmón. Pregunta 15. ¿Cuál es el factor de riesgo principal y evitable para el desarrollo de cáncer de pulmón? Respuesta: el tabaquismo, responsable de aproximadamente el 80 a 90% de los casos. Pregunta 16. Nombra los dos tipos principales de cáncer de pulmón desde una perspectiva histológica. Respuesta: 1. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP, el más común, 85%. 2. Cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP. Pregunta 17. ¿Qué subtipo de CPCNP se asocia más frecuentemente con personas no fumadoras y con mutaciones genéticas accionables, como EGFR? Respuesta: el adenocarcinoma. Pregunta 18. ¿Qué síndrome paraneoplásico se asocia clásicamente con el cáncer de pulmón de células pequeñas? Respuesta: el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIAD. Subtema 5. Cáncer colorectal. Pregunta 19. ¿Cuál es la prueba de cribado gold estándar para el cáncer colorectal? Respuesta: la colonoscopía. Pregunta 20. ¿Qué síndrome hereditario de poliposis adenomatosa se caracteriza por la presencia de cientos a miles de pólipos en el colon y un riesgo extremadamente alto de cáncer? Respuesta: la poliposis adenomatosa familiar, PAF, causada por una mutación en el gen APC. Pregunta 21. ¿Qué prueba de cribado no invasiva detecta sangre oculta en heces y ADN alterado asociado al cáncer? Respuesta: la prueba FIT-ADN, como Cologuard marca registrada. Pregunta 22. ¿A qué nivel anatómico se localiza con mayor frecuencia el cáncer colorectal? Respuesta: en el colon sigmoide y el recto. Subtema 6. Cáncer de piel. Pregunta 23. Nombra los tres tipos principales de cáncer de piel. Respuesta: 1. Carcinoma vasocelular, 2. Carcinoma de células escamosas, 3. Melanoma. Pregunta 24. ¿Cuál es el tipo de cáncer de piel más común y con menor potencial de metástasis? Respuesta: el carcinoma vasocelular. Pregunta 25. ¿Cuál es el tipo de cáncer de piel más peligroso debido a su alta capacidad de metástasis? Respuesta: el melanoma. Pregunta 26. ¿Qué regla mnemotécnica se utiliza para evaluar los lunares y detectar un posible melanoma? Respuesta: la regla ABCD. Asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro, 6 mm, evolución, cambios en el tiempo. Pregunta 27. ¿Cuál es el principal factor de riesgo evitable para el cáncer de piel? Respuesta: la exposición a la radiación ultravioleta, UV, del sol y de las camas de bronceado. Pregunta 28. Define oncogen. Respuesta: un gen mutado que tiene el potencial de causar cáncer. Promueve el crecimiento celular de manera descontrolada, como el acelerador del coche. Pregunta 29. Define gen supresor de tumores. Respuesta: un gen que protege a la célula de convertirse en cancerosa. Su inactivación por mutación permite el desarrollo del cáncer, como el freno del coche. Ejemplos: P53, BRCA, APC. Pregunta 31. ¿Cuáles son las tres principales opciones de tratamiento para el cáncer? Respuesta: 1. Cirugía,
2. Radioterapia. 3. Quimioterapia /diagonal terapias sistémicas, inmunoterapia, terapia dirigida.